Les voy a compartir la pantalla para que conversemos un poquito acerca de lo que serían las hipótesis de investigación. Bien, con esta sesión del día de hoy nosotros estaríamos culminando toda la temática que está relacionada, como dijimos en la sesión de esta semana, con el capítulo 1, ¿bien? Para arrancar la semana que viene ya con el capítulo 2, que sería la parte de la construcción de lo que sería el marco metodológico del proyecto de investigación, ¿bien? Déjenme un momentico compartirles acá. Déjenme abrir un momento la presentación. Yo creo que no funciona. Esa es la manera fidel de hacer las cosas. Ok, déjenme compartirles entonces la pantalla. Ustedes me dicen si la ven perfectamente. Bien, ¿se ve la pantalla perfectamente? Sí. Correcto. Bien. Ok, fíjense algo bien importante. Hasta el momento, todo lo que hemos venido discutiendo les ha permitido a ustedes poco a poco, bueno, ir haciéndose una construcción bastante aproximativa a lo que sería, pues, el problema de investigación desde el punto de vista de su descripción y desde el punto de vista de su planteamiento científico, que en este caso sería la formulación de ese problema de investigación, aparte de unas interrogantes. Bien, claro, esa etapa los va a conllevar directamente a que ustedes construyan unos objetivos de investigación, tanto general como específicos, bien, que sería la otra fase de este capítulo 1, y por supuesto, tomar la decisión si el trabajo que están llevando a cabo, si el trabajo que están llevando a cabo o el problema que están planteando amerita de la construcción de una hipótesis o de un sistema de hipótesis de investigación. Bien, entonces fíjense, en esta presentación yo lo que voy a hacer un poco es repasar el concepto de hipótesis, repasar un poco qué tipo de hipótesis son las que se generan y cuándo generar esas hipótesis, bien, y conversar un poco con ustedes acerca de dos vertientes investigativas sumamente importantes en la generación de hipótesis. Una de ellas está relacionada con en qué tipo de trabajo deben operacionalizarse los objetivos de investigación y en qué tipo de trabajo deben operacionalizarse las hipótesis de investigación, porque hay una tipificación del tipo de trabajo de investigación y de su problema asociado que me permite a mí tomar decisiones acerca de instrumentar o las hipótesis y los objetivos. Normalmente en ningún tipo de trabajo se hace la instrumentación de ambos, ¿no? De hipótesis y de objetivos a la vez, sino que normalmente, dependiendo de la naturaleza del tipo de investigación, uno operacionaliza esas hipótesis de investigación o esos objetivos de investigación. Bien, entonces, un poquito, como les decía a ustedes anteriormente, pues vamos a trabajar con algunos conceptos previos, bien, y vamos a trabajar con un par de ejercicios de construcción de hipótesis. Por supuesto, voy a trabajar con el ejercicio 1 para no extenderme tanto, bien, que en cierto modo en un momento determinado había comenzado a trabajar, pero la falla del internet hizo que se nos cortara la sesión y no pudimos trabajar absolutamente nada, bien, y por supuesto un ejercicio número 2, que yo lo que voy a hacer es que voy a grabar todo lo que sería la parte del ejercicio 2 y se los voy a colocar en la plataforma cuando haga la publicación de esta presentación del día de hoy, que la voy a hacer mañana. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Perfecto. Vamos entonces a comenzar con algunos conceptos previos. Vamos a repasar un poquito, entonces recuerden cuál es la metódica de trabajo. Ustedes me interrumpen cuando lo crean necesario. Bien, fíjense ustedes que en todo el recorrido que venimos haciendo por la construcción del capítulo 1, que todavía estamos en esa fase, ¿ok? Dijimos que esta fase vamos a ir tratando de cerrar como aproximadamente como en 3 semanas, que sería la próxima revisión que yo voy a hacer al Drive, ¿ok? Aproximadamente en 3 semanas, para que ustedes vayan un poco afinando otra vez, pues, toda esta parte. Recuerden que el capítulo 1 debe tener la definición y delimitación del problema, debe poseer las interrogantes de investigación, debe poseer objetivos generales específicos y la hipótesis de investigación.
Porque, por supuesto, la justificación es algo que normalmente siempre está acompañada con el problema de investigación. Normalmente uno elige un problema y de una vez piensa en la justificación. ¿Por qué yo estoy eligiendo el problema? Porque la justificación se trata de eso. O sea, ¿cuál es mi beneficio desde el punto de vista personal? ¿Cuál es el beneficio para mi empresa, consorcio? ¿Cuál es el beneficio para mi academia? Y en general, ¿cuál es el beneficio para la comunidad científica en sí de este problema que yo estoy resolviendo? Y eso da la justificación del problema en cierto modo. ¿Ok? Lo que estoy resolviendo en un momento determinado. Entonces, fíjense. Vamos un poquito a recordar qué es una hipótesis de investigación. Bien. Una hipótesis es una suposición que se hace respecto a aspectos de un hecho, fenómeno o problema, o acerca de un orden regular conjeturado, siempre impregnada de incertidumbre cognoscitiva que no puede observarse o percibirse de manera directa o inmediata, la cual, al enunciarla, implementarla y desarrollarla, pretende conocer y explicar por la vía de la experiencia la prueba y la argumentación lógica, pretende probarse. Entonces, fíjense, fundamentalmente la hipótesis nace de un conocimiento pleno del problema de investigación. Bien, primero, antes que todo. Luego, la hipótesis no es algo que se perciba de manera inmediata, sino que normalmente, porque está llena de muchísima incertidumbre cognoscitiva, porque en un momento determinado uno aborda un problema y uno tiene un conocimiento acerca del problema, pero el conocimiento no es total porque precisamente el conocimiento que yo no sé es aquel que yo voy a desarrollar en mi fase investigativa para poder darle solución, conocerlo yo y también dárselo a conocer a la comunidad científica. Entonces, normalmente, cuando uno ya dilucida en cierto modo esa hipótesis, esa construcción de hipótesis, normalmente pues esa hipótesis permite conocer el problema, en cierto modo, permite, cuando uno desarrolla e implementa la hipótesis, permite conocer el problema, permite explicarlo, bien, permite hacer pruebas sobre el problema y también permite definir el problema desde una argumentación de tipo lógica. Bien, normalmente en todas las investigaciones las hipótesis no tienden a comprobarse. Muchas veces las hipótesis se formulan dentro de una investigación para guiar un camino de tipo metodológico. Entonces hay que ver cuál es el tipo de investigación que tenemos para nosotros definir si nuestra hipótesis va a ser probada o no. Bien, eso hay que decidir. Vamos a seguir viendo un poco esta presentación de hoy. Continúo un poco viendo la información de la lámina. Metodológicamente, la hipótesis viene a ser un enunciado de probabilidad supositivo y tentativo, no necesariamente verdadero, acerca de relaciones que puedan establecerse entre variables sintomáticas, las variables de sintomatología del problema, en las cuales se vislumbra una posible solución del que integra correctamente la información faltante. Bien, entonces metodológicamente es un enunciado de tipo probabilístico, donde uno hace una suposición de tipo tentativa, bien, en el momento no necesariamente es verdadera, porque recuerde que hay investigaciones en las cuales uno también plantea hipótesis falsas y las hipótesis falsas son probadas en cierto modo, y eso también es conocimiento científico y eso no significa que la investigación esté mal, sino que sencillamente es una manera también de hacer investigación científica y también ejerce y también produce un tipo de conocimiento para la comunidad que es importante. Bien, y normalmente esa hipótesis se integra en un todo en ese capítulo 1 y también con la metodología. Se integra en un todo, se integra con el problema de investigación, se integra con las interrogantes, se integra con los objetivos y viene a conformar un todo. Entonces esa hipótesis termina siendo como esa vértebra que le falta allí a la espina dorsal para terminar de definir, de dar una definición completa de todo ese modelo que está allí, que sería el capítulo 1. Al final de cuentas, el capítulo 1 es el abreboca de la investigación en cierto modo, pero a su vez también es, desde el punto de vista metodológico, lo que le da fuerza y lo que le da una guía a todo el camino investigativo que vamos a llevar a cabo. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta o tienen algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta que quieran realizar? Si no, para continuar. Bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, fíjense. Uno puede ver a la hipótesis desde dos puntos de vista. Puede ver a la hipótesis como un concepto y puede ver a la hipótesis como un enunciado. Ok, dentro de la investigación, la hipótesis tiene que verse de las dos maneras. Bien, si yo la hipótesis la veo como concepto, la hipótesis tiene unos elementos fundamentales que la permiten ver como concepto desde el punto de vista de la construcción conceptual. Bien,
El primer elemento es que la hipótesis como concepto es una suposición que permite establecer relaciones entre hechos. Bueno, eso es maravilloso porque eso me permite establecer relaciones entre hechos y variables dentro de la investigación. El segundo elemento es que la hipótesis como concepto es una afirmación sujeta a confirmación. Bueno, eso normalmente tiende a ocurrir para la investigación estadística, en la investigación cuantitativa o positivista, que normalmente tiene un análisis de tipo estadístico, inferencial o descriptivo. Bien, pero no necesariamente siempre está sujeta a confirmación. Y ya vamos a ver más adelante por qué se lo digo. El tercer elemento de la hipótesis como concepto es que la hipótesis es una explicación provisional del problema. Eso es maravilloso porque cuando uno genera la hipótesis y la hipótesis está bien construida desde el punto de vista científico, eso significa que uno tiene una comprensión del problema bastante profunda. Bien, entonces la comprensión profunda es bidireccional el asunto. Y a su vez la comprensión profunda del problema me permite generar una buena hipótesis. Y el último elemento es que la hipótesis como concepto es una solución teórica o tentativa del problema, por supuesto. Bien, fíjense ustedes que estos son los elementos que debe conllevar la hipótesis que vamos a construir dentro del proyecto como concepto. Como enunciado, que también debe tomarse en cuenta para el proyecto de investigación en la hipótesis que vamos a construir, la hipótesis es una formulación, o la hipótesis de cualquier formulación, está basada en hechos o fenómenos que al conocerse generan datos, determinados provisionalmente, ¿bien? Es decir, es una información que uno toma directamente de ese problema que uno tiene como problema de investigación. Bien, normalmente esos datos que se toman de allí, apenas constituyen una descripción muy aproximada de la realidad. Bien, pero esos datos que son muy aproximados en el momento de la construcción de la hipótesis como enunciado, bien, si no se tienen, van a provocar dentro del camino investigativo que nosotros tengamos una carencia casi absoluta del material inicial que necesitamos para generar la formulación de todo el capítulo 1. Bien, entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esto, porque al momento de construir la hipótesis hay que tomar en cuenta pues, lo que sería el argumento conceptual y el argumento enunciativo. La sumatoria de ambos argumentos dentro de una estructura lógica y semánticamente correcta me permite generar una hipótesis que va a tener un alcance bastante importante y una guía bastante importante dentro de la investigación. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora fíjense. Dentro de lo que sería la metodología de la investigación, es importante separar el concepto de hipótesis de investigación de proyecto y de hipótesis de investigación de trabajo de máster o de tesis doctoral. Bien, vamos a tratar de hacer una diferenciación. Ustedes van a construir en este momento, durante el desarrollo del capítulo 1, una hipótesis o un sistema de hipótesis que generalmente van a ser hipótesis de proyecto de investigación. Cuando ustedes aprueben, por supuesto, al aprobar esas hipótesis, al estar correctamente bien formuladas, y el proyecto será aprobado, esas hipótesis que al inicio eran hipótesis de proyecto van a evolucionar hacia hipótesis de investigación. Bien, y esas hipótesis de investigación generalmente son las que ustedes van a llevar a cabo en la solución definitiva del problema de investigación, acompañados por su tutor y, por supuesto, acompañados por mí también durante todo ese proceso. Bien. ¿Se entiende claramente eso? ¿O hay alguna pregunta? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a repasar qué es una hipótesis de proyecto. La hipótesis de proyecto es un enunciado supositivo tentativo de estructura lógica, el cual, dada una determinada premisa o tesis A, que se cumple o puede cumplirse, entonces necesariamente se sigue de ella una tesis B, en el que inicialmente se vislumbra una posible respuesta a una situación de tipo problemática, antecediendo también, de manera orientadora, la exploración cognoscitiva acerca de relaciones entre datos y variables de ellos, de modo que puedan ser sometidas a análisis de tipo cognoscitivos, experimentales o de aplicación práctica, computacionales, metodológicos, así como de someter a prueba desarrollo, confirmación o refutación bajo condiciones específicas y rigurosas de control y verificación. Desde el punto de vista esquemático, si nosotros planteamos la hipótesis de una tesis B que es verdadera, esto implica que la premisa o tesis A también es verdadera. Por lo cual, si se obvia esta construcción lógica, entonces dentro de la investigación aparece lo que se denomina los investigadores a nivel mundial
una inconsistencia de tipo metodológica y entonces esa hipótesis se convierte dentro de la investigación en una hipótesis de autocumplimiento. Es decir, una hipótesis la cual ya uno sabe que ya uno sabe cuál es la prueba de ella y por lo tanto conlleva la investigación a una inconsistencia metodológica. Bien, entonces eso no necesita de investigación y por supuesto la investigación fatalmente pues no tiene un camino metodológico adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando vayamos a hacer la construcción de la hipótesis, sobre todo en el área tecnológica, que es el área en la cual estamos trabajando en todos los trabajos de máster, en todos estos proyectos de máster, bien, es importante tomar en cuenta esta construcción. Y esta construcción va a obedecer directamente a esa hipótesis de proyecto. Bien, entonces, la hipótesis que acompaña al proyecto tiene que tener esta conceptualización. Es importante que se tome en cuenta eso y eso es lo que vamos a ir revisando a medida que ustedes vayan haciendo la construcción de esa hipótesis o de ese sistema de hipótesis. Bien. Normalmente, cuando uno construye esta hipótesis de investigación a nivel de proyecto, uno se empieza a hacer preguntas acerca de lo que sería la operacionalización que uno debe generar sobre esa hipótesis para poder construir una métrica que permita medirla y permita ver si exactamente la hipótesis está comprobada o no está comprobada, esa hipótesis que se está planteando. Vamos a revisar un poco entonces lo que sería la operacionalización. Primero como concepto y luego como aplicación directamente a el trabajo investigativo. Fíjense. La operacionalización es un procesamiento técnico de mayor alcance conceptual y de formalización instrumental. Uno crea una métrica, una instrumentación de aquello que está llamando hipótesis, de esa construcción semántica, que consiste en delimitar concisamente las variables del objeto a tratar, destacando sus cualidades, atributos o propiedades más relevantes. Bien, eso depende porque la investigación, si tenemos un enfoque cualitativo o cuantitativo, pues hay que ver bien a qué vamos a llamar cualidades, a qué vamos a llamar atributos o a qué vamos a llamar propiedades. Bien, normalmente los objetos los objetos de tipo científico dentro de la investigación cuantitativa tienden a normalmente a tener en sí propiedades, tienden a ser datos, ¿no? Un poco la palabra cualidad o atributo se utiliza un poco más para la investigación cualitativa desde el punto de vista de la consecución de hallazgos, ¿no? De conseguir hallazgos más no datos. Pero de todas maneras, dentro de la investigación a nivel general se maneja, yo puedo tener un dato numérico que tenga un atributo o una cualidad y eso no tiene ningún tipo de inconveniente. Lo que pasa es que eso debe estar bien definido. Bien, entonces normalmente, bueno, ese problema no va a aparecer mucho dentro de la investigación que se lleva a cabo en el área tecnológica. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, cuando uno entonces operacionaliza, necesita introducir algún tipo de métrica, como les venía diciendo, que le sea apropiada al asunto en consideración. Y finalmente, la métrica, bien, la métrica con la cualidad, atributo o propiedad bien definida, formaliza un conjunto de operaciones. Este conjunto de operaciones normalmente es un conjunto de operaciones de cómputo, de cálculo y de procedimientos lógicos. Bien, con los que pueden efectuarse estimaciones, mediciones y cálculos numéricos de magnitudes asociadas a las propiedades variables del objeto. Por supuesto, esta última parte obedece un poco más a la investigación de tipo cuantitativa, de tipo positivista. Sin embargo, dentro de la investigación también cualitativa se puede llevar a cabo eso. Yo puedo hacer una medición de un conjunto de datos de tipo numéricos, luego darle a esos datos unos atributos y cualidades y convertirlos en unidades de análisis cualitativo, los cuales a través de un proceso de categorización de esos atributos o cualidades me permiten a mí obtener unas unidades cualitativas que me permiten hacer una descripción a su vez de ese objeto teórico que yo estoy recogiendo de la investigación cualitativa, que en este caso sería en cierto modo más que todo la investigación de tipo social, cuando uno trabaja directamente con atributos, con cualidades de una persona, de un grupo, de una etnia, de una comunidad, de una población, de un país, qué sé yo, ¿ok? Una población de ese tipo. Bien, entonces fíjense algo bien importante. En este momento es cuando uno debe decidir qué tipo de investigación es la que estoy llevando a cabo para poder saber si a ese proceso de operacionalización yo lo voy a aplicar a los objetivos o lo voy a aplicar a las hipótesis de investigación. Bien, vamos a ver un poco esto. Fíjense, se operacionaliza una hipótesis cuando el desconocimiento y la incertidumbre son de tal magnitud
que la probabilidad de su confirmación es significativamente indeterminada. Aparece la posibilidad de descubrimiento y creación o transformación de conocimiento. Normalmente, este tipo de investigaciones se llevan a cabo en grandes campos del conocimiento como las ciencias naturales, es decir, en campos como la física, en campos como la química, la biología, la computación, la geología, la robótica y otros campos asociados directamente con el conocimiento científico fáctico, incluso también en los campos del conocimiento científico aplicado como la economía o directamente como en este caso la ingeniería, bien, o las técnicas. Entonces, normalmente la operacionalización de hipótesis me conlleva a mí a conseguir una métrica para medir de cierto modo las variables investigativas que están asociadas directamente a problemas de investigación en los cuales se pretende hacer un cambio de paradigma. Cuando hablo de un cambio de paradigma, estamos hablando de un cambio general en el método, en los conceptos, en la conceptualización, en los métodos experimentales, bien, y en la aplicación de aquellos métodos en el campo tecnológico. Entonces, normalmente, el tipo de investigación que nosotros llevamos a cabo en los máster no hace ni un descubrimiento, ni una creación, ni una transformación de conocimiento general. Normalmente el tipo de investigación que se lleva a cabo en los máster que son del área tecnológica tienen que ver con lo siguiente que les voy a plantear. Fíjense. Se operacionalizan los objetivos cuando la certidumbre del conocimiento implícito y la efectividad de los procedimientos involucrados supera la incertidumbre de su realización. Normalmente en el campo tecnológico, bien, la certidumbre del conocimiento implícito que se tiene sobre aquello que yo estoy modelando, que yo estoy optimizando, que yo estoy operando, es mucho mayor, bien, que la incertidumbre de la realización en ese caso. Entonces, en ese sentido, entonces, lo que se va a implementar es un conocimiento faltante en algo que ya existe o una optimización de algo que ya ha sido elaborado previamente por otros. Ok, entonces, normalmente la contribución que uno hace en el trabajo de máster es implementar un conocimiento faltante en un conocimiento ya existente, bien, o elaborar o directamente generar un conocimiento en algo elaborado previamente por otros. Y eso se denomina un proceso de optimización de un producto en un sentido figurado dentro del campo tecnológico. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta la naturaleza de los problemas de investigación dentro de los 4 máster que se cursan acá en diplomados, la operacionalización que nos toca hacer a nosotros no es una operacionalización sobre las hipótesis de investigación, sino sobre los objetivos de investigación. Bien. Por lo tanto, se hace fundamental que la certidumbre cognoscitiva supere la certidumbre realizativa, y cuando eso ocurre, que es lo que ocurre normalmente con el campo de conocimiento en inteligencia de negocios, minería de datos, big data, análisis estadístico, marketing, y para ustedes contar toda la cantidad de áreas de conocimiento de los máster, bien, uno llega a una investigación en el área tecnológica, la cual es factible y tiene una garantía total de cumplimiento. Entonces, lo que se desea generar es eso. ¿Por qué? Porque cuando uno operacionaliza las hipótesis, se está metiendo en la investigaciones, las cuales la garantía de cumplimiento no es a corto plazo. Y recuerden que normalmente uno tiene que realizar este trabajo de máster en el área tecnológica aproximadamente en 1 año y 2 meses, que es lo que normalmente dura ese trabajo de máster. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, en definitiva, ustedes tienen que construir una operacionalización de los objetivos de investigación, de los cuales van a extraer las variables, y desde esas variables van a construir la métrica con la cual ustedes van a hacer las mediciones acerca de aquello que están optimizando o que están implementando en ese conocimiento faltante. Bien, por favor, preguntas acerca de lo que les acabo de explicar. ¿Hay algún comentario de los que están conectados y tienen micrófono? O por favor, si hay algo en el chat, me lo leen. ¿Qué opinión tienen acerca de esto? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Quiere decir que los objetivos específicos se transforman en las interrogantes de las cuales vamos a hacer el desarrollo? No solo eso, sino más allá. De allí se extraen las variables que van a permitir hacer precisamente la construcción de esa métrica para medir a ese proyecto de investigación o al trabajo en general. ¿Ok? Entonces es correcto lo que me acaba de decir. Bien, pero no solo eso, sino que también la operacionalización de los objetivos me permite a mí conocer las variables que están relacionadas con el problema de investigación. Okay. Y esas métricas que usted me dice puede ser que sea unas encuestas, Exactamente, Oh. claro. Dependiendo del tipo de instrumento,
y dependiendo de la variable yo voy a construir una métrica, porque recuerden que esa variable puede ser una cualidad, puede ser un atributo, puede ser un valor numérico, puede ser una propiedad, y entonces en función de eso yo voy a definir cosas importantes dentro de la investigación. Primero, la métrica que voy a construir para medir aquello. Segundo, los instrumentos que voy a utilizar para recoger esos datos y poder llevar a cabo la metrización de esos datos. Y por último, por supuesto, que es lo más importante y lo más relevante dentro de esto, el tipo de metodología estadística que yo voy a aplicar para llevar a cabo ese análisis y para poder realizar la solución y para poder yo tener las soluciones del problema y poder hacer el análisis final y las conclusiones. ¿Ok? ¿Se entiende claramente eso? Sí, porque yo he visto que en muchas ocasiones lo que hacen es que ejecutan una encuesta y con esa encuesta le hacen unas mediciones Claro, estadísticas. pero la encuesta normalmente, antes de hacer la construcción de la encuesta, uno operacionaliza, en el caso tecnológico puede ser eso, uno normalmente operacionaliza las hipótesis, operacionaliza los objetivos, y de ahí surgen las variables que van a terminar de definir también a los instrumentos de evaluación y a las encuestas. Ok, ¿Ok? ok. Bien. Vamos a verlo con los ejemplos. Creo que con los ejemplos es bastante visible el asunto, ¿no? Bien. Ok. ¿Podemos continuar o tienen alguna otra pregunta o algún comentario que hacer? Bien, continuamos. Entonces, fíjense, ¿cómo proceder en el caso de la operacionalización de los objetivos de investigación, que es lo que nos concierne a nosotros en el proyecto? Primero, después de hacer esa construcción de lo que es la formulación científica del problema de investigación, de definir bien tanto las interrogantes como objetivos de investigación, uno poco a poco va incorporando las hipótesis. Bien, esas hipótesis, esa incorporación debe ser una incorporación progresiva y sucesiva, la cual no necesariamente significa que esas hipótesis son las que van a terminar en el trabajo de máster final. Porque recuerden que estas son unas hipótesis que yo planteo como proyecto. Puede ser que en el proyecto me sirvan completamente, pero puede ser que cuando yo vaya con el tutor vea que el camino metodológico que estoy siguiendo no es el adecuado y a lo mejor hay que quitar algunas hipótesis o ensamblar una hipótesis con la otra y generar no 3, sino 2 únicamente o una. Entonces, eso es algo que ustedes van a hacer más adelante con el tutor. Pero desde el punto de vista del proyecto, ustedes van a seguir este camino aproximado, que no es una receta de cocina, pero que es una guía de las acciones que deben tomar para ir haciendo la construcción de las hipótesis. Bien, recuerden que aquí nada es absoluto, todo es relativo. Bien, entonces, esa incorporación sucesiva y progresiva de las hipótesis me va a conllevar a mí a que yo haga una operacionalización directa, no de la hipótesis, sino de los objetivos. Entonces, la hipótesis allí va a quedar, o las hipótesis que incorporen, van a quedar como una especie de camino metodológico que me va a hacer la guía a mí de todo el desarrollo metodológico del trabajo. Bien, entonces cuando yo haga ese trabajo, allí, por supuesto, se decide el carácter definitivo e investigativo metodológico que se va a llevar a cabo, y cuando uno hace el trabajo de la operacionalización de los objetivos y las hipótesis, las construye de tal manera que me guíen el camino metodológico, entonces ya uno está cayendo en una investigación netamente del área tecnológica. Bien, esas hipótesis que se plantean no se confirman ni se comprueban, solo cumplen propósitos fijados porque guían un camino metodológico. Entonces, fíjense ustedes que la construcción de la hipótesis dentro del área tecnológica, dentro del campo tecnológico, lo que me hacen es, o lo que hacen es definir los propósitos que yo voy a cumplir directamente en el trabajo que yo voy a llevar a cabo. Bien, si se comprueban o no se comprueban, eso no es necesario dentro de la investigación o del tipo de investigación que nosotros estamos planteando. Bien, fíjense lo siguiente. Bien, la variable de esas hipótesis que nosotros vamos allí a definir dentro del proyecto son indicadores de alguna propiedad de un objeto o problema de interés que cambia de acuerdo con las condiciones en que se realiza su determinación en el marco de un rango numérico concreto. Bien, toda observación, examen, estudio e investigación gira alrededor de ellas, de las hipótesis, por supuesto, pues es precisamente hacia ellas a donde apunta siempre la atención y el interés del investigador desde el punto de vista metodológico, y es lo primero que trata de detectar o descubrir para luego determinar su magnitud y las posibles relaciones que pueda tener con otras variables afines. Claro,
Normalmente las variables que definen a la hipótesis de investigación, a pesar de que no van a ser operacionalizadas, sí van a dictar, por supuesto, las variables metodológicas que yo voy a tomar en cuenta para construir el diseño metodológico. ¿Qué diseño metodológico? Bien, el diseño experimental estadístico que yo voy a aplicar o que yo voy a llevar a cabo en mi trabajo desde el punto de vista metodológico para poder hacer la consecución de la solución del problema de investigación. Entonces, en sí, las variables de la hipótesis lo que me van a definir son esos elementos metodológicos con que yo voy a tomar en cuenta la decisión y el diseño de ese experimento que va a ser medido estadísticamente. Bien, entonces, fundamentalmente es eso. Entonces, repasamos un poco el asunto. Las hipótesis que se operacionalizan en este tipo de trabajo son las hipótesis de los objetivos. Bien, esas hipótesis me definen a mí la métrica que yo voy a definir para llevar a cabo, por supuesto, lo que sería la aplicación de esas variables y su medición. Y las hipótesis de investigación también van a contener unas variables, pero las variables me dictan el camino metodológico, me van a decir cuál es el diseño experimental estadístico que yo voy a realizar para poder llevar a cabo la medición de estas variables. ¿Ok? Entonces, los objetivos dictan entonces la métrica y las hipótesis dictan el camino metodológico y la decisión desde el punto de vista del tipo de estudio estadístico que yo voy a realizar sobre esas variables. ¿Ok? Entonces, eso sería en cierto modo lo que sería la definición del elemento final de ese capítulo 1. ¿Bien? Por favor, escucho algún comentario, escucho alguna duda antes de nosotros entonces pasar a lo que sería el problema que les tengo preparado para que lo analicemos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Yo voy a dejar de compartir esta pantalla ahorita. Bien, porque ya se va a acabar la sesión. Voy a hacer la otra corrección. Ya les voy a enviar la invitación para que terminemos de recibir el problema, el ejercicio que tenía planteado para hoy. Y podamos nosotros entonces comentar un poco acerca del ejercicio y ver un poco todos estos conceptos que acabamos ahorita de discutir. Bien, bien, Glenis, Morelvi, Sergio, Cristian, ¿tienen alguna pregunta antes de hacer el cierre de esta sesión? No. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, voy a finalizar la reunión y ya les estoy mandando la próxima invitación. Gracias.